La revista Viva Plenitud es un recurso para equipar e inspirar a la mujer en su jornada diaria con su familia y sus relaciones más importantes. También te ayuda a desarrollar tu liderazgo personal, tu espíritu empresarial y tu llamado ministerial. Descárgala o léela en línea totalmente gratis cuando visitas rebecasegebre.org/revista. Amigas, bienvenidas a tu programa Morning Light Church, la luz de la mañana. En el día de hoy tenemos un estudio bíblico especial para aquellas que quieren entender lo que Dios desea de nosotras en nuestro rol de madres. Así es. Vamos a estar estudiando la palabra de Dios, así que recordamos nuestra declaración referente a la palabra de Dios. La palabra de Dios es lámpara y luz que ilumina nuestro camino. La palabra de Dios es viva y eficaz. Me da vida y también me da el poder para vivirla. La palabra de Dios también sana nuestro cuerpo, nuestros huesos, ¿verdad? Y nos fortalece. La palabra de Dios es nuestro alimento. Y en el día de hoy vamos a estar estudiando en la palabra de Dios lo que dice el Señor acerca de nuestro rol como madres. Hemos estado estudiando acerca de la serie aplastante, de cómo el Señor Jesús se levantó y aplastó a todos nuestros enemigos, ¿verdad? Los avergonzó. Él se levantó y los derrotó por completo. Sin embargo, cuando nosotros leemos allí en el Salmo 78, que es de donde sale nuestra palabra aplastante, nos damos cuenta de que hay una asignación para nosotros como padres y madres. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de esa asignación de madres. Si tú quieres seguirme, pues yo estoy tomando todos estos versículos, yo los he también colocado en nuestra revista Viva Plenitud, el magazine de la edición Madres de Fe. Así que si tú eres una madre de fe, puedes seguir allí la descripción y todos los versículos que hemos escogido para ti. Y si no eres parte de nuestra revista, también puedes adquirir la revista completamente gratis cuando te inscribes en rebecasegebre.org/revista. Nos das tu mejor email y cada vez que sale una nueva edición de la revista, estas son revistas preciosas, nosotros le llamamos revistas de, ¿cómo se llama? De colección, revistas de colección, le decimos nosotros a nuestras revistas. Aquí estoy mirando nuestra revista precisamente en mi computador porque la puedes bajar, la puedes mirar y voy a utilizar esos versículos que tú también vas a ver. Es nuestra revista de colección, Madres de Fe, así es. Entonces, esta revista es preciosa, también tú la puedes adquirir ahora de manera física. Y también está en nuestro shop de manera física, así que si tú quieres ver alguna de la colección pasada, por ejemplo, esta, la edición Florece, también ya está en nuestra tienda en internet, que va a estar aquí abajo para que tú puedas hacerlo. Son preciosas y además de eso tienen la palabra de Dios. Puedes también utilizarlo en tus medios sociales y compartir cada una de estas gráficas preciosas que hemos hecho para ti. Yo creo que le voy a pedir también al director del programa, a nuestro director creativo de la revista y también de este programa, a mi esposo Víctor Aparicio, que por favor nos ayude compartiendo los versículos. Entonces, el rol de una madre. Voy a comenzar con el primer versículo y este primer versículo que está en Proverbios, voy a comenzar primero con Proverbios porque creo que hay mucha sabiduría ahí en este libro para nosotros los padres y madres. Y el primer rol de madre es instruir y su instrucción me corona de gracia. Es hermoso. La instrucción de mi madre me corona de gracia y también como nuestro rol de madre debemos entender que nuestra instrucción debe coronar a nuestros hijos de gracia. ¿Qué significa todo esto? Vamos a leerlo en Proverbios capítulo 1, versículos 8 y 9. Lo voy a leer de la traducción viviente y lo vamos a colocar aquí también en pantalla para que tú también lo puedas leer. Dice, hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. Después dice, no descuides la instrucción de tu madre. ¿Qué hacemos nosotras las madres? Instruimos. Y dice, lo que aprendas de ellos, de ambos, te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. ¿Qué significa esto? Aquí lo puedes ver en pantalla. Dice que tu padre, ¿verdad?, te corrige. Tu madre te instruye y lo que aprendas de ellos, de ambos, te va a coronar de gracia y será un collar de honor alrededor de tu cuello. Ahora, ¿cómo nosotros instruimos a nuestros hijos, cierto? ¿Cómo es eso del rol de madre para instrucción? Yo sé que en este mundo de la tecnología tenemos muchísima información. Es más, nuestros hijos van a la escuela y en la temporada, por ejemplo, de la pandemia,
por mucho tiempo solo existió el utilizar la tecnología y por Zoom ellos aprendían, ¿cierto? Ellos podían estar allí, estaban aprendiendo, estaban siendo instruidos, ¿verdad? Pero no estamos hablando solamente de esta instrucción que tiene que ver con el conocimiento del cerebro. Si nosotros nos damos cuenta, estamos hablando del libro de Proverbios, es el capítulo 1 de Proverbios de Salomón, el hombre más sabio de la tierra, ¿verdad? Como los reyes de la tierra, pues Jesús, ¿verdad? Es la sabiduría de Dios, por supuesto, es el hombre más sabio de todos. Pero en términos de seres humanos, dice la Biblia que no hay uno como la sabiduría de Salomón. Sin embargo, en el capítulo 1, él nos está diciendo exactamente, nos está sentando las bases para vivir una vida sabia. Y en los primeros versículos nos está diciendo que una de las maneras de poder nosotros vivir una vida sabia es precisamente prestar atención cuando nuestros padres nos corrigen y la instrucción de nuestra madre. Pero ¿cuál es esa instrucción? Si tú quieres ser esa madre que realmente ayuda a que tus hijos, por escucharte a ti, por seguir tu instrucción, ellos puedan ser coronados de gracia y puedan tener ese collar de honor alrededor de su cuello, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, instrucción no es solamente, como te decía, educación, no es solamente ir a la escuela y conocer ciertos hechos históricos o ciertos hechos científicos. Instrucción tiene que ver con el día a día. Tan práctico como esa foto que como colocó nuestro director creativo de la revista, ¿verdad? Que veía una mamá con su pequeña hija, ya diciéndole si colocamos el huevito primero, si colocamos la harina. Era una niña y su madre cocinando, la está instruyendo cómo. Mira, hay que cocinar, hay que comer bien. ¿Por qué le pusiste el huevo? ¿Por qué no le pusiste aquello? ¿Por qué aquí en la casa no ponemos tanta mantequilla, cierto? ¿Por qué utilizamos una batidora eléctrica? ¿Y por qué tenemos cuidado de no meter la espátula en este momento y aquel? Estás instruyendo a tu hija y también si tú la ves a ella feliz haciéndolo, le estás instruyendo de que estas tareas cotidianas que hacemos no solamente son importantes, son definitivamente, no solamente importantes, son necesarias, porque si no nos alimentamos bien, no comemos bien. Pero también le estamos dejando saber que estas tareas cotidianas se pueden disfrutar y que no es solamente una tarea que, como yo mamá, es mi trabajo cocinar, es mi trabajo, yo cocino para ustedes, yo hago estas cosas por ustedes, ¿no? No es solamente el servicio, sino son tareas cotidianas que se requieren para la vida diaria y que las podemos disfrutar. Yo creo que esa es una instrucción muy linda que nosotros podemos darle a nuestros hijos. Y yo creo que eso lo va a coronar a ellos de gracias cuando ellos tengan que ir a su universidad. Y cuando ellos estén en la universidad puedan decir, bueno, mira, ellos no son unas personas desordenadas, ellos continúan comiendo bien, saben cocinar su comida, desean aprender, van a YouTube a buscar cómo cocinar su comida y llaman a la mamá también a preguntarle cómo limpiar su ropa. Todo esto consiste en la vida. A veces nosotros pensamos en la vida en términos de lo que va a pasar mañana o de aquellos grandes sueños que tenemos y se nos olvida disfrutar el día a día. Entonces tú como madre instruyes a tus hijos, no solo en el día a día, vamos a continuar porque hay varios versículos que el sabio Salomón nos da. Este primero nos habla acerca de esto. Instruirlos también en la manera de vivir. Cuando digo el día a día es, ¿cuál es tu día a día, madre? ¿Cuál es tu día a día? ¿Es tu día a día el correr a un trabajo tal vez? ¿Le estás tomando atención a todas tus actividades y cómo ellas están instruyendo a tus hijos? Cuando ellos te ven ellos tomar la palabra de Dios, te ven ellos leer, meditar y vivir la palabra de Dios, que es lo que hacemos aquí en Mujer Valiosa. La mujer valiosa lee, medita y vive la palabra de Dios, porque es a través de nosotros vivir esa palabra de Dios. Esa palabra de Dios quiere decir el amarlos, el amar a nuestra familia, el entregarles el amor de la manera correcta, aún hasta enseñarles acerca de límites, enseñarles acerca del perdón, pidiendo nosotros perdón cuando nos equivocamos, ¿verdad? Y también aceptándolos a ellos cuando ellos se equivocan y nosotros lo perdonamos, enseñándoles lo que significa el perdón a través de la acción. Eso es instrucción. Y esa instrucción va a que ellos puedan ser coronados de gracia y honor. Ahora vamos a seguir con nuestro segundo versículo que también está en nuestra revista. Voy a seguir mirándola porque quiero que tú también bajes nuestra revista y ahí está en pantalla. Y el versículo número 2 que he escogido, que tiene que ver con la instrucción también, está también en el libro de Proverbios, en el capítulo 6. Vamos a ver el capítulo 6 de Proverbios, versículos
20 y 23. Y parece que nos los repitiera nuevamente el sabio Salomón. Recuerda, en el capítulo 1 él nos está dando las bases de la sabiduría, nos está diciendo lo importante de temer a Dios, que es la base de la sabiduría. Quiero que recuerdes eso porque vamos a terminar con eso. Y el temor al Señor, pero nos está diciendo a los hijos, una manera de mostrar el temor a Dios y la sabiduría es que nosotros escuchemos la instrucción de nuestra madre y también a nuestros padres. Ahora, en el versículo 20 de Proverbios 6, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, y también esta Biblia, la Nueva Traducción Viviente, Biblia de Estudio, también te da mucha información adicional cuando tú la lees en la parte del estudio. Pero la instrucción de nuestra madre es luz, es una luz. Me gusta lo que dice allí, voy a leerlo, dice: hijo mío, obedece los mandatos de tu padre y no descuides las instrucciones de tu madre. Vuelvo a decirlo: pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes quieren una luz cuando están pasando por una dificultad? Y ahí es donde yo pienso que es importante que nosotros entendamos que estos enemigos que nosotros tenemos en nuestra vida, de los que hemos estado hablando, de los que Jesús derrotó, la enfermedad, la escasez, las decepciones de la vida, todos pasamos por esto y probablemente tu hijo también va a pasar por esto. Así que tu instrucción debe ser una luz para que cuando él esté pasando por estas cosas, él pueda decir: ¿sabes qué? La instrucción de mi madre fue esta y esta es una luz para mí. Sigue diciendo: su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida. Es importante que nosotras como madres entendamos que esa instrucción de la que hablamos, ¿verdad? Esa instrucción que es la del día a día, a través de nuestras vidas, sea una luz. ¿Una luz a qué? Una luz a resolver nuestro problema. Una luz a saber cuál actitud tomar en frente de esta situación que me está sucediendo, porque yo tengo una instrucción de parte de mi madre, porque yo la vi a ella atravesar esto, creer en Dios, tener esa fe y saber que todos los enemigos de ella estaban aplastados, fueron derrotados de manera aplastante, y los míos también, puede decir ese hijo. Ahora, aquí en la Nueva Traducción Viviente voy a leer lo que nos comparten estos editores. Dice: a medida que los hijos crecen, es natural y bueno que se vayan independizando. Sin embargo, los adultos jóvenes deben asegurarse de no ignorar el consejo de sus padres, especialmente en momentos de mayor necesidad, ¿verdad? Entonces, esto es lo que pasa, que nosotros como padres estamos pasando a veces por momentos de dificultad y no le dejamos saber a nuestros hijos cómo fue que nosotros, primero que tenemos esa dificultad, digamos que estás pasando por una temporada de escasez y a veces no tenemos que decirle todos los detalles, pero yo considero que nuestros hijos deben saber que hemos tenido enemigos y que esos enemigos han sido vencidos. Ellos necesitan saber que el Señor venció los enemigos en tu vida, para que cuando ellos tengan que enfrentar los propios puedan entender: yo tengo la instrucción de mi madre, que yo sé que si oro de esta manera, yo sé esto de mi madre porque la vi. La vi orar, la vi creer, la vi confiar, la vi reírse del porvenir, la vi a que ella esperó con fe y con paciencia. Las promesas de Dios se cumplieron en la vida de ella, me benefició a mí y en el día de hoy yo voy a creer. Es una luz lo que tú le estás dando, esa instrucción que no tiene nada que ver simplemente con darle datos de hechos, sino de la vida misma, que ellos pueden ver tu vida. Es una luz para ellos cuando a ellos les toca enfrentar sus propias decisiones. Y también le hablo a aquel joven, todo eso que tú aprendiste en tu casa no fue la cárcel que tenías en tu hogar mientras vivías allí, y ahora estás libre y puedes hacer lo que quieras. No lo tomes de esa manera. Sé sabio y entiende que cuando tu madre y tu padre te dirigieron, ¿verdad? Tú tenías ahí una instrucción y esa instrucción puede darte una luz hoy cuando tengas que tomar esa decisión. Así que los padres y las madres no somos perfectas, por supuesto, pero te puede dar una luz. En el día de hoy, recuerda cuál fue la instrucción de tu madre y tu padre. Y si tienes que regresar y preguntar, ¿por qué no? Nosotros le permitimos, ¿a quién le permites tú entrar a tu casa? Te voy a decir a quién le permites entrar a tu casa. A mí me permitiste entrar a tu casa. Aquí estoy yo hablándote y tú me permitiste estar en la sala de tu casa, en el comedor de tu casa. Gracias por eso. Estás escuchando la palabra de Dios, así que te aplaudo. Pero tú sabes a quién más tú dejas entrar a tu casa y le permites que te hable y te diga y te argumente y tú no dices nada y te quedas calladito, sentadito. A la televisión, a cualquier programa de televisión, y no sabemos ese productor cuál es la intención que él tiene en su mente.
Tú dejas entrar a veces a amigos que no son amigos, sino los amigos de tus amigos que traen cosas a tu casa. Estoy hablando ahora de los jóvenes, tal vez también algunos adultos. Entonces, ¿por qué no permitirle que tus padres en este momento, que tú eres un joven adulto que tal vez estás ya viviendo fuera de tu casa, estás viviendo tal vez en una universidad, ¿por qué no permitirle a ese padre, esa madre que te aman, que no son perfectos, que también entren allí a tu casa, que también entren a esa sala, que también tengan el derecho de sentarse y tomarse un café y tú escuchar y que tal vez de esa instrucción que ellos regresen, tal vez hay cosas que no te han dicho acerca de su vida y sea el momento para ellos compartir más y darte una luz acerca de ese problema que tú estás pasando. Así que yo animo a los hijos también a que puedan regresar a tener esa amistad con sus padres, porque si tú puedes tener luz en tantos lugares y buscas instrucción en tantos lugares, ¿por qué no buscar en ese lugar donde Dios te colocó? Donde el Padre Celestial no se ha equivocado, no son perfectos, no estoy diciendo que tienes que escuchar todo y hacer todo, pero sí son una luz para ti también, querido joven. Así que regresa a casa y pídele a tus padres un consejo cuando tú sientas que no sabes qué hacer, ¿verdad? Bueno, ahora le voy a hablar a las madres, ¿verdad? La palabra dice en Proverbios, vamos a ir a Proverbios, al final de Proverbios, Proverbios 31, ese proverbio precioso que todas conocemos, pero que en el día de hoy toma mucha importancia cuando tiene que ver con el rol de una madre, no solamente para ser esa mujer preciosa y maravillosa que el hombre se levanta y los hijos se levantan y la alaban, sino nuestro rol de madre. Y una de las características de esa mujer virtuosa está en el versículo 26, dice que cuando ella habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Así es. Esto quiere decir, ahora le hablo a la madre, cuando tu hijo finalmente te llama por teléfono a hacerte una pregunta, cuando tu hijo finalmente en tu casa se sienta a hablar contigo, a hacerte una pregunta. Y en estos tiempos no debemos ignorar que en estos tiempos si nuestros hijos, nuestras hijas se sientan a nuestro lado y nos dicen algo, así sea una frase bien corta de 5 palabras, probablemente hay más. ¿Por qué lo digo? Porque en nuestro tiempo tenemos los celulares. Hay personas que le dejan a sus hijos todo el día jugando juegos electrónicos. Si tu hijo o tu hija se atreve a decir 5 palabras, se acercó a ti a hablarte 5 palabras, es porque tiene mucho más que decirte. Entonces, sea lo que sea que tú estás haciendo, pídele al Señor, ¿qué? Sabiduría, palabras sabias de tu boca para poder tener una conversación. Y quiero que sepas que esa conversación que tú tienes con tus palabras, recuerda, el poder de la vida y la muerte están también en nuestras palabras. La palabra de Dios es vida, ¿qué dice? La palabra de Dios es una lámpara, es luz. La palabra de Dios es eso. Y nuestra palabra dice de las madres, nuestra instrucción es una luz. La palabra de los padres es una lámpara y la instrucción de una madre es luz. Exactamente como la palabra de Dios. Pero para eso nosotros tenemos que hablar como habla la palabra de Dios, con sabiduría y hablar vida. Recuerda que en este momento tienes una gran oportunidad no solamente de hablar conocimiento, sino también crear en ellos algo nuevo. Bendecirlos, hablarles a ellos acerca de quiénes son. Pídele a Dios que tú cuando ellos te busquen o cuando tú los busques para hablar, sea para utilizar palabras que son sabias y cuando tengas que dar órdenes, que lo hagas con bondad. Es lo que dice la palabra de Dios, es nuestro rol de madre, es nuestro rol de mujer virtuosa con nuestros hijos, hablar palabras sabias y dar órdenes con bondad. A veces tenemos que dar órdenes, no solamente a las personas que trabajan con nosotros, las que tenemos empresas, tenemos que darle órdenes a nuestros hijos. David, por favor, no hagas esto. Julia, por favor, ayúdame con esto. Son órdenes a nuestros hijos. ¿Cómo se hacen esas órdenes? Con bondad, con amor, de buena manera, ¿verdad? Bondad, buena manera. ¿Y cómo le vamos a hablar a nuestros hijos? Le vamos a hablar vida. No estamos solamente comunicándonos, estamos creando un ambiente, ¿entendemos? Ok, madre, tú no estás solamente, cuando ellos se sientan contigo a hablar, tú no solamente te estás comunicando con ellos. Quiero que entiendas eso, es muy importante. Tú estás creando mucho, creando un ambiente. Y si Dios te lo permite, con palabras de sabiduría, tú estás creando un futuro para ellos. Tú estás creando la mentalidad de ese hijo que Dios te ha dado. Es increíble
el rol que tenemos nosotros como madres, y muchas veces se lo hemos dejado a la tecnología, se lo hemos dejado a la televisión. ¿Cómo así que se lo hemos dejado a la televisión? Porque si tu hijo pasa todo el día en la televisión, eso es lo que lo influencia, eso es la mentalidad que él está tomando, eso es lo que él está creyendo, y si eso es lo que él está creyendo acerca de sí mismo, eso es lo que él va a llegar a hacer. Pero que nuestros hijos, amiga, tú que estás escuchando este programa en el día de hoy, ya sea en vivo o en diferido, el Señor llegó aquí hoy para recordarte de la palabra. Solamente hemos leído el libro de Proverbios, el hombre más sabio, ¿verdad? Que nos enseña que nosotras las madres, del primer capítulo, nos dice que nosotras las madres debemos dar instrucción, y que esa instrucción va a ser una corona de gracia en nuestros hijos. Si lo hacemos de manera sabia, entonces vamos a tener éxito en nuestra labor de madres. Y nosotros necesitamos esa sabiduría porque no estamos solamente comunicándonos con nuestros hijos, lo cual es muy bueno. Si estamos hablando palabras sabias con ellos, nos estamos comunicando, pero estamos creando influencia, creando su destino, porque las palabras que nosotros hablamos sobre sus vidas son la bendición para ellos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, yo le doy gracias al Señor. Tengo a mis hijos David y Julia, ¿verdad? Y voy a hablar acerca del rol de madre y el número 4, que el versículo número 4, le voy a pedir a Víctor que por favor nos los muestre. Y esta es una de las maneras más importantes, y que a veces nosotros como madres nos encanta el versículo, no lo sabemos de memoria, pero no sabemos cómo aplicarlo. Y la mujer valiosa que hace, ella lee, ella medita y ella vive la palabra de Dios. Y el versículo dice: dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Dirige es la palabra. Su instrucción, la instrucción de una madre me dirige. Así es que debe decir nuestros hijos de nosotros. La instrucción de mi madre no es que no me hace esclava. No, la instrucción de mi madre no me hace menos, no me desvaloriza, no me coloca ahí en contra de una pared como diciendo que no valgo nada. No, la instrucción de mi madre me muestra el camino correcto, me dirige. Esa es su instrucción, me da dirección. Dirección es algo muy diferente a manipulación, ¿verdad? A control. La dirección quiere decir, la dirección tiene que ver con un camino, pero dirección, para tú poder dar dirección, tú tienes que haber visto un fin. Tú no puedes dar dirección sin saber hacia dónde es que tú te diriges. Dirección quiere decir que tú has visto algo y ahora diriges hacia allá. Por eso también hay un versículo que dice, ¿verdad? Que los hijos son como esas, nosotros son como flechas que tú las afilas, y entonces ¿por qué? Porque hay que dirigir esa flecha. ¿A dónde? Tú no puedes dirigir esa flecha si tú no sabes a dónde es que tú quieres que llegue, ¿no? No lo vas a poder hacer bien. No podemos tomar a nuestros hijos y hacer así, ¿verdad? Bueno, vamos a enviarlos a donde yo tenga la emoción en el día de hoy, allá voy a dirigir a mis hijos. No, dirigir es un trabajo de sabiduría, es un trabajo que no es de un solo día, ¿verdad? Y dirigir quiere decir que nosotros vamos a mirar cada uno de nuestros hijos, no vamos a dirigir a todos, dirijamos a todos nuestros hijos. Tengo 12 hijos, dirijamos a todos los hijos al mismo lugar, porque también somos seres únicos y Dios nos ha dado talentos, y más que todo nos ha dado un propósito, un plan, una asignación a cada uno de nosotros, ¿verdad? En mi caso no tengo 12, en mi caso tengo 2. Y le doy gracias a Dios por la sabiduría que Él me da. Y a cada uno de ellos hay que tratarlos de manera diferente. ¿Cómo así de manera diferente, Rebeca? En el sentido, no es favoritismo, es en manera diferente en dirigirlos, dirigirlos a ellos en ese camino correcto. El camino correcto para David, en general, el camino correcto para David y Julia es el mismo. Es el camino del temor a Dios, el camino del respeto, el camino del amor. Pero como seres individuales, el camino también, yo como madre, tengo que entender quién más entiende, puede ver los talentos de David, lo que le hace sentido a él, lo que lo satisface, lo que lo llena de emoción cuando está trabajando, y también algunas cosas que él sabe hacer pero que no le gustan hacer, se le sigue es muy fácil pero no le gusta hacerlo, ¿no? Entonces yo como madre lo puedo dirigir, mi instrucción lo puede dirigir a él. Y yo he tomado esto bien en serio. Yo soy una persona que en mi trabajo
pues no solamente le doy, vamos a decir, hay personas que dicen coaching, a mí no me gusta usar esa palabra, pero digamos asesoría a las personas, también mentoría a algunas, a las que trabajan sus libros con nuestra casa editorial. Por supuesto, a veces me dicen que soy una madre para ellos. ¿Y por qué? Porque hay una dirección que yo les permito en ese proyecto específico, que es de hacer su libro, ¿verdad? O en el ministerio también, con nuestras mujeres valiosas líderes. Nosotros hacemos ese trabajo de dirigir esa parte en las cuales ellas nos han confiado. ¿Y cómo se hace eso? Pues yo sé cómo hacerlo. Entonces he decidido que también tengo un método para dirigir a mis hijos, a que ellos puedan llegar a ese plan de Dios y esa asignación. ¿Cómo lo he hecho? Bueno, comenzó de manera natural. Y yo quiero decirte que también contigo puede ser de manera natural. Yo recuerdo en el ministerio cuando estaba comenzando ya hace más de 10 años y mi hijo David vio que estaba comenzando este movimiento que se llama Deja tu Huella, que tiene que ver con ayudar a los niños en condición de pobreza y orfandad en Latinoamérica a darle esa visibilidad. En términos de toda la comunidad cristiana, puedan entender de que nosotros somos llamados también a visitarlos y a dejarles saber que ellos tienen un padre y que no están solos y ese padre es Dios, ¿verdad? Entonces, David me veía trabajando y él se me acercó y me dijo, mami, ¿tú crees que cuando yo crezca yo puedo ser el líder de Deja tu Huella? En aquel tiempo se llamaba Religión Pura. Y yo le dije, mi amor, tú puedes ser el líder en entrenamiento en el día de hoy. Y es lo mismo, es la misma actitud y la misma estrategia que utilizamos con nuestras líderes, ¿verdad? Ellas son ahora mismo líderes de entrenamiento porque un día van a ser líderes. Nosotros las vemos, o sea, la dirección es esa. La dirección ya es, sí, David, esto que yo estoy creando, esto que Dios ha dado en mis manos y esto que te parece a ti fabuloso, es tuyo. Y un día tú vas a ser el líder, pero desde hoy, para que pueda haber una dirección, desde el día de hoy, toma esa posición que Dios te está dando, esa posición que tú deseas. Y de acuerdo a tu edad, de acuerdo, por supuesto, él estaba pequeñito, tú puedes quedarte aquí y ayudarme a hacer, ¿verdad? Tomar todos estos flyers que tenía, doblarlos. Vamos a hacer los que sean, ¿verdad? Eran de esos de 3, que se doblan en 3. Era una tarea que él podía hacer y él me veía corriendo sola, haciendo tantas cosas y él decía, ¿será que algún día yo puedo ser el líder de esto? Pues desde hoy es el líder de entrenamiento y hay una tarea para ti, ¿verdad? Entonces él, desde ese día, él sabía que había una dirección para su vida. Sin embargo, también, en términos de sus talentos, a mí me encantó ayer cuando hablaba con David y me hablaba acerca de su empresa, la que él quiere formar para ayudar a personas. Y bueno, aquí le estoy haciendo un shout out a David para ayudar a las personas a tener sus propios páginas de internet. Él tiene un increíble talento para esto en todo lo creativo, es algo que ha nacido de él. Hemos visto su trayectoria, igual tú puedes ver en tus hijos su trayectoria de qué dicen los maestros, cuáles han sido sus áreas en las cuales no es el A+, ¿verdad? El 100%, pero cuáles son esas otras áreas en las cuales, wow, cómo tú puedes tener ese ojo, esa visión para fotografías, para ver la naturaleza, para los videos, para crear de manera en internet. Entonces, pues él dice, yo quiero tener esa empresa. Y hablando con él ayer precisamente sobre ese deseo, y hemos estado trabajando con él un plan en el cual él pueda descubrir. Él me dice, yo quiero saber, ¿verdad? ¿Cuál es ese plan? Y es parte de lo que tú tienes que enseñarle a tus hijos, es Dios te colocó en esta casa. Y no es para hacerles a ellos una carga, es para tú también entender, Dios colocó a esos niños, a esos jovencitos en tu casa. Entonces le decía, bueno, David, muéstrame todo lo que tienes. Y me mostró un website. Y para mi sorpresa, esto ha sido algo que él ha tenido en su corazón, no ayer cuando habló conmigo. Por supuesto yo lo sé, pero no sabía que había tomado pasos, hacía 5 años. Y me recordó, ¿te acuerdas, mami, que habíamos hecho esto y esto con papi, ¿verdad? Hicimos esto. Y yo creé este otro website que ahora no me gusta el nombre, pero ahora quiero este. Y yo dije, qué lindo, ¿verdad? Sí funciona, y sí funciona. Yo estoy hablando en este momento ahora muy emocionada, porque sí te puedo decir que tú sí puedes dirigir a tus hijos. Y que si ellos están en tu hogar, probablemente tú tienes todo lo que necesitas. Y si no lo tienes, lo puedes pedir de parte de Dios, que es la sabiduría que necesitamos para nosotros poder
dirigir a nuestros hijos. Y como te decía, dirigir no es manipular y decir, vente conmigo aquí al lado mío. Dirigir también tiene que ver con mirar al futuro. Cuando llegan mujeres a nuestra casa editorial y me dicen, Rebeca, yo quiero convertirme en autora. Ellas probablemente escriben en una hoja, escriben en un documento Word, escriben artículos, lo que sea donde ellas estén, en la situación que ellos estén. Han escrito su historia tal vez, pero ellas me dicen, yo quiero ser autora. Ahora yo digo, ok, autora, miremos cuál es tu camino. Pero el camino que yo te voy a decir no es, bueno, tú tienes que hacer lo que yo te diga, cuando yo te diga, a la hora que yo te diga, a la manera mía. No, yo tengo que mirar, para poder dirigir, tengo que entender cuál es ese fin. ¿Quién vas a llegar a ser tú? Autora de un libro y no de cualquier libro. No puedo tomar a todas las autoras y hablarles de la misma manera, ¿verdad? Entonces, todas las que han trabajado conmigo saben lo especial que es esa temporada y ese tiempo en el cual nosotras trabajamos ese libro juntas y el Señor pero te vamos dirigiendo, ¿cierto? Entonces, igual con nuestros hijos, tenemos que dirigirlos y a veces no sabemos todo lo del camino porque nosotras no todas hemos hecho lo que ellos están llamados a hacer. Pero sí podemos saber cuál es el fin y ayudarlos en cada etapa, ¿verdad? En cada etapa, porque tampoco eso va a pasar de la noche a la mañana. Así que tienes tiempo y si tú dices, wow, he perdido tanto tiempo, Rebeca, mis hijos sí están en la televisión, mis hijos sí están a la deriva, porque tal vez tú estás a la deriva. Yo creo que lo que tiene que cambiar primero somos nosotras. Eres tú en decidir ser esa mujer sabia, que habla primero palabras de sabiduría. Esa mujer sabia que da órdenes con bondad. Quiere decir que piensa en lo bueno, bendice y no maldice. La primera parte tiene que ver contigo y con tu mentalidad. Y eso es lo que ha pasado en el día de hoy. Y yo declaro que si el Señor te está hablando a través de este programa, es porque Él tenía una cita contigo. Él tenía una cita contigo para decirte, sí tienes tiempo para redirigir, ayudar a hacer esa dirección. Y cuando digo dirección, recuerda lo que estoy hablando, ¿verdad? No es manipulación, no es agarrarlos y controlarlos. Estoy hablando es de mirar cuál es, de ir a Dios y preguntarle, Señor, ¿qué es lo que tú ves en mis hijos? ¿Qué es lo que ellos van a hacer? Y entonces tú los diriges de esa manera, de acuerdo a sus talentos, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a lo que Dios te dice cuando tú vas a Él en oración. Maravilloso, ¿verdad? ¿Por qué hacemos todo esto? Bueno, vamos a seguir leyendo el próximo versículo. ¿Qué más hace una madre? Estoy aquí buscando en nuestra revista Viva Plenitud. El rol de una madre dice, ella está comprometida en enseñar la palabra. Es importante esto. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando del Salmo 78, del cual con el que vamos a seguir ahorita, 78 nos dice que el Señor derrotó a todos nuestros enemigos de forma aplastante. Y nosotras no podemos simplemente tener la vida y de vez en cuando tus hijos van a tener problemas, tus hijos van a encontrar enemigos en el camino. Cuando decimos enemigos estamos hablando de esos obstáculos que vienen, ¿cierto? No estamos hablando solamente de personas malas o de algo demoníaco. También estamos hablando de obstáculos en su camino a su felicidad, a su cumplimiento de las promesas de Dios, a tener una vida piadosa, a tener una vida sabia o tener una vida sana. Puede ser una enfermedad, puede ser una escasez, puede ser una pérdida de trabajo, una pérdida de una empresa. Entonces nosotros no podemos llegar en ese momento entonces a hablarle a nuestros hijos acerca de, ¿sabes? La Biblia dice esto fue lo que yo leí en la Biblia algún día, ¿no? Yo soy una persona, no, porque no es acerca de, yo sí soy una madre buena, yo sí leo la Biblia, eso no nos sirve de nada. La Biblia dice que la madre y el padre, el mandato para nosotros, porque está en Deuteronomio 6, del 5 al 8, es que estemos comprometidos. ¿Cuál es la palabra? Repite conmigo, compromiso. ¿Qué es compromiso? Compromiso es algo que tiene que ver con el número de veces que lo haces, con la frecuencia. Tú me puedes decir a mí, yo realmente, Rebeca, yo quisiera enseñar la palabra como tú lo haces, pero yo no soy tan excelente así, o no, como mi pastor o como aquella persona, ¿verdad? Pero tú sí puedes tener frecuencia. Y la frecuencia es más importante que la excelencia. Entonces, tú dices, ¿el compromiso cuál es? El compromiso es la frecuencia. La frecuencia en sabiduría es mejor que la excelencia. ¿Qué quiero decir con la excelencia? Que si tú sabes hacer el exégesis de la palabra, que si tú sabes ir y buscar de dónde vino la palabra en hebreo y en griego y todo eso, maravilloso si lo puedes hacer. Pero que eso no te pare, porque la Biblia dice que tú estás comprometida con enseñar la palabra. Y lo que tenemos que hacer es que compromiso, la palabra, el Señor no nos dijo, tienes que estar
en excelencia. Dice compromiso. Y compromiso, la palabra compromiso, vamos a estudiar la palabra compromiso, quiere decir que no desistes, que no paras. ¿Con qué tiene que ver eso? Pues, ¿cuál sería la palabra, Víctor, que nosotros le daríamos a eso? Diligencia, constancia, ¿verdad? Repetición, ¿no? Bueno, vamos a verlo lo que dice en la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, debes comprometerte con todo tu ser. ¡Wow! Está hablándole a los hijos de Israel en Deuteronomio 6, del 5 al 8. Debes comprometerte con todo tu ser, primero, a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Pero ¿cómo más? Dice, repitiéndoselos a tus hijos una y otra vez. Ahí está el compromiso. Compromiso. ¿Qué es compromiso? Repetírselos a tus hijos una y otra vez. Entonces, ¿verdad? A veces queremos ser excelentes, pero no somos lo suficiente repetidores. El Señor dice, repítelos, solamente tú repítelos, habla de ellos. ¿Dónde? ¿En un púlpito? No, dice, habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa. Quiere decir que los padres fuimos hechos para tener conversaciones en nuestras casas con nuestros hijos, y cuando tenemos estas conversaciones en nuestras casas, conversaciones, aquí no está hablando de simplemente sentarnos y hacer un estudio bíblico. Yo soy el pastor y ahora voy el domingo a la iglesia y soy el pastor y ahora con mis hijos también soy la pastora de mi casa. No es que estoy hablando en contra de eso, pero lo que aquí nos está hablando es porque tal vez tú te sientes que no eres capaz de hacerlo, pero lo que Dios te está hablando y lo que te está pidiendo que te comprometas, tú sí eres capaz de hacerlo. Tú eres capaz de repetirle a tus hijos lo que has aprendido de la palabra de Dios. Tú eres capaz de hablar con ellos en tus conversaciones cuando estás en tu casa, hablarles a ellos acerca de los mandatos de Dios, de cómo no de irnos hacia un lado que les va a hacer daño a ellos, porque los mandatos de Dios no están allí como nuevamente para apresarnos, sino para darnos la libertad de poder ir por la asignación que Él nos ha dado, de poder ir para un futuro mejor, para ir por la vida, no en dolor, sino en felicidad, no en dolor, sino en éxito. Realmente el éxito está en que nosotros nos comprometamos a mirar cuáles son esos mandatos del Señor y en amor cumplirlos, porque esos son los que nos garantizan a nosotros un camino limpio, ¿verdad? ¿Cuáles son los mandatos del Señor? Amar a nuestro prójimo, amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo creo que eso nos va a ayudar a tener un camino, ¿verdad? Limpio, por el cual, una calzada por la cual tú puedes caminar. Y entonces tú eso se lo vas a repetir a tus hijos. Y tú eso lo vas a hablar con ellos en sus conversaciones cuando estás en casa. Y cuando vayas por el camino, cuando los vayas a llevar a la escuela. Una de las cosas que me encanta cuando nosotros estábamos viajando en el carro, y que pronto esto va a regresar, ¿no? En el carro a llevar a nuestros hijos a la escuela, es que mi conversación con ellos es precisamente, yo tengo la oración de la mujer valiosa, y la oración de la mujer valiosa realmente también está basada en mi manera de vida. En ese estilo de vida que nosotros tenemos en casa, que comienza con entender que somos amados por Dios y le damos gracias a Dios porque ese amor no cambia, de ser agradecidos todos los días, de poder nosotros soñar y entregarle nuestros sueños a Dios, de poder entregarle el día de hoy e invertirlo ese día para darle gloria a Dios y también para beneficio nuestro. Y entender que todo lo que hacemos, incluyendo esa oración, lo hacemos porque tenemos la bendición de Dios que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros vamos a la escuela, ¿qué hacemos? Pues bueno, cuando vamos en el camino vamos repitiendo eso, vamos dándole gracias a Dios, vamos agradeciéndole a Dios por su amor y agradeciéndole a Dios también por lo último que ha hecho en nuestras vidas y que es muchísimo. Gracias, Señor, por todo esto. Escuchar a tus hijos para que le dan también gracias a Dios para ver qué es lo que ha sucedido en sus vidas. Entonces, cuando te acuestes, cuando te levantes, que ellos lo escuchen. Qué hermoso, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice, este es nuestro rol de madre, que estemos comprometidos con todo nuestro ser, no solamente a cumplir con cada uno de los mandatos del Señor, sino también repetírselo a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos también van a tener esos mismos enemigos que tú estás pasando, también ellos también los van a tener que enfrentar. Un rol de la madre también está en 2 de Timoteo 1:5, donde dice, ahí está el ejemplo, ¿verdad?, de
de Timoteo, que dice, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, me acuerdo de tu fe sincera. Este es el número 6, el rol de una madre, la gráfica número 6, que dice, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela y tu madre, Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Cuando nosotros hacemos de una realidad de Deuteronomio 6, de no solamente comprometernos a seguir los mandatos del Señor, sino comprometernos a dejarles saber a nuestros hijos, a repetirlo, a enseñarles, a tenerlos en las conversaciones cotidianas con ellos. Entonces también ese rol de madre es entender que nuestra fe sincera va a ser también una influencia para que ellos también puedan seguir firmes en esa fe que nosotros hemos activado en nuestras vidas. Ellos también van a poder activar esa misma fe, porque todos tenemos fe. Dios nos ha dado a todos esa medida de fe. Y esa medida de fe tú y yo la podemos activar. Si tú la activas en tu vida, tu hijo también va a poder ser firme y activar esa fe en esos momentos de dificultad. El versículo número 7, ¿verdad? Lo dejé con ese salmo, precisamente el Salmo 78, que al final nos dice, ese Salmo 78 nos habla acerca de cómo el Señor se levantó, tiempo pasado y profético, ¿verdad? Al mismo tiempo, y derrotó a todos nuestros enemigos de forma aplastante y los envió, ¿a dónde? A la vergüenza eterna, a ellos, no a nosotros. Y antes de esto, para que esto suceda y continúe sucediendo, no solamente en tu vida, sino en las generaciones, tenemos un gran rol como madres. Y es que somos influencias sobre generaciones, y eso está en ese capítulo del Salmo 78. Dice, no les ocultaremos, en el versículo 4 y 6, no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas, para que la siguiente generación, ¿quién? La siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido. ¿Quién lo va a conocer? Yo me voy a asegurar, esta es la madre, ¿verdad? Esta madre de fe, es aquella madre que es influencia sobre generaciones, que dice incluso los niños que aún no habían nacido y que no han nacido, y ellos a su vez las enseñanzas a sus propios hijos. Aquí está hablando de cuántas generaciones, está hablando que tú se las vas a hablar a tus hijos. Y que si Dios te da una larga vida, tú se la vas a hablar a tus nietos. Y que si Dios te da una larga vida, así como a nuestra vecina, ¿verdad? Que ella tiene bisnietos, a los cuales ella todavía le puede hablar acerca, muchos bisnietos. Tiene 11 bisnietos que todavía le habla acerca de las maravillas de Dios. Todavía le muestra con su manera de hablar y con su manera de actuar. Le muestra a ellos, esos bisnietos, ¿verdad? La manera de cómo ellos pueden ser instruidos en la palabra de Dios y tener una vida donde ellos pueden, el Señor derrota a sus enemigos de forma aplastante. Pero dice, ¿verdad? Está mi madre, Carmen de Cebre, ella está allí, ¿verdad? Siempre como una luz enseñándole a sus hijos y a sus nietos. Aún todavía yo tomo el teléfono a mi mamá y le hablo. Igual sus nietos, ¿verdad? Sus nietos le hablan, aquí mis hijos le hablan todos los días a su abuela y la respetan. ¿Por qué? Porque es algo que ella se ha ganado, porque es una mujer de fe. Y ella nos ha enseñado, nos ha contado, nos ha dicho esto que dice aquí, las gloriosas obras del Señor. Nos ha hablado de su poder, de las imponentes maravillas que Dios ha hecho, que ella ha visto con sus propios ojos y también las que están en la palabra de Dios. Ella las habla, las dice y se las está transmitiendo a mis hijos, que son la otra generación. Pero ¿sabes qué, Carmen? Lo que dice la Biblia aquí, incluso los niños que aún no han nacido, esos hijos que aún no han nacido de David, de Julia, de tus nietos, ¿verdad? De todos tus nietos, de Gabriela, no quiero decir los nombres, ¿verdad? Pero de todos tus nietos, que los amo y oro por ellos en este momento. E incluso los hijos de ellos, los que aún no han nacido, y ellos a su vez les enseñarán a sus propios hijos. Está declarado en la palabra de Dios que si nosotras somos fieles podemos entender que vamos a ser de influencia en generaciones aún de esos niños que no vemos
y los hijos de ellos. ¿Cuántas generaciones son esas? Por siempre. Gracias, Señor, por esta palabra. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú en tu palabra nos das, Señor, lo que necesitamos para poder ser madres de fe, madres de influencia, madres que instruyen, madres que dirigen. Te pedimos en el nombre de Jesús que la sabiduría tuya sea en nuestra boca siempre, que la sabiduría tuya sea en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdanos, enséñanos a nosotras primero y en este día nos comprometemos a ser esa madre que tú deseas que seamos, que ama tu palabra, que sigue tus mandatos y que los enseña, los habla diariamente y los vive. Gracias, Señor, por esta comunidad, Mujer Valiosa, donde nosotros leemos, meditamos y vivimos tu palabra. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias infinitas. Amén y amén. Las crisis pueden ser frustrantes, pero al mismo tiempo nos dan la oportunidad de aprender lecciones valiosas sobre la vida, sobre quiénes somos y quién es Dios. Te invito a que me acompañes a estudiar la palabra de Dios para recibir instrucciones que necesitas cuando estamos atravesando tiempos de crisis. Déjame mostrarte cómo mantenerte positiva en tiempos de crisis y salir vencedora. Hay un poder en ser positivos. Es importante que nosotros entendamos que no estamos hablando de positivismo o un optimismo irracional. Hay poder en tener una actitud positiva ante la crisis. Y nosotros como cristianos tenemos muchas razones por las cuales ser entusiastas. ¿Estás viviendo en temor, ansiedad, preocupación debido a situaciones que tratan de arrancarte la paz? Tú puedes mantener una actitud positiva porque puedes esperar en Dios y trabajar en tus sueños con creatividad al tiempo que mantienes el gozo. Así que adquiere una copia de este libro basado en 21 historias y experiencias bíblicas que te llevarán a tomar 7 decisiones cruciales que transformarán tu vida. Yo sé que a todos nos llega el temor, a todos nos puede llegar la desesperación, pero no tenemos que quedarnos allí. Esa es la esperanza de nosotros los cristianos. Por medio de las historias de este libro, empezarás a ver las cosas desde otra perspectiva y tendrás las herramientas que te servirán para vencer la crisis. Adquiere una copia de este libro o la colección completa de recursos para ayudarte en tiempos de crisis cuando visitas mi tienda en internet rebecasegebre.org/tienda o adquiere una copia del libro en amazon.com.